Perfecto. Bien. Entonces, hoy voy a trabajar con el notebook que está aquí en clase 4, que se llama Simultaneous Models. Y voy a trabajar con este notebook que es el que tiene este nombre, ¿no? Sample Estimation Simultaneous Model. Bien, voy a trabajar con él desde Colab, entonces voy a entrar a Colab. Bueno, como siempre, voy a iniciar subiendo el archivo. Entonces le damos a archivo, subir cuaderno, y vamos a arrastrar desde la carpeta donde tengamos el documento. Simplemente tomamos el documento y lo arrastramos hasta esta ventana y automáticamente Colab lo cargará y lo desplegará en pantalla, ¿no? Esta es la manera en la que trabajamos a través de Python sin necesidad de instalar absolutamente nada. Google Colab, hasta donde yo entiendo, puede funcionar en cualquier dispositivo porque no procesa con memoria de su máquina. Entonces, si por alguna razón tienen alguna limitación de que su máquina a lo mejor le consume mucha memoria al haber instalado una cosa como Anaconda, pues la opción siempre es Colab, ¿no? Porque no instalas absolutamente nada. Lo único que haces es tomar una página del navegador a través de la cual se comunica con el servidor de Google. Por default, regularmente Google les asigna a ustedes, si no mal recuerdo, 125, no es cierto, perdón, 16 gigabytes de RAM para procesar en este mecanismo. Bien. Entonces, voy a trabajar con un problema de ecuaciones simultáneas. Como les dije, voy a trabajar un caso muy particular en este curso nada más, que es el de los modelos aparentemente no relacionados, o sistemas de ecuaciones aparentemente no relacionadas. Entonces, mi planteamiento es el clásico que yo vine haciendo la clase pasada y es básicamente el siguiente. Supongamos que tenemos una muestra aleatoria de una matriz X y un vector Y. El vector Y es multivariado en el sentido de que ahora no solo contiene información de una variable para el individuo yésimo, sino tiene más de una variable para el individuo yésimo. Pero lo seguimos representando de la misma manera, ¿no? Entonces, las clases pasadas les mostré por qué podría yo reescribir todo el problema de una ecuación a un modelo lineal clásico con la condición de que la variable y tiene una característica muy particular de ser multivariada y la matriz X podría ser de una forma muy particular. De hecho, aquí tengo un error, lo voy a corregir. Aquí es en realidad X. Listo. Esperemos que cargue. Tengo que cargar. Bueno, aquí dio un error. Lo voy a corregir y lo subo a GitHub. Aquí tiene un error. Bueno, bien. Entonces, en ese sentido, lo que voy a tener es una matriz X que va a tener a su vez la información de las variables que explican a cada una de las variables Y, apiladas también, ¿no? De la forma convencional. Ahora son apiladas en forma de grupo. Entonces voy a tener apilada del grupo 1 hasta el grupo G. Les mostré también que los estimadores asociados al problema de sistemas de ecuaciones son exactamente igual al problema de mínimos cuadrados, al menos en estructura de matricial. Entonces, mínimos cuadrados ordinarios tenía una beta de esta forma. Y les mostré también que cuando tenemos un problema de heteroscedasticidad, la manera en que lo podemos solucionar es a través de un procedimiento de mínimos cuadrados generalizados, el cual requiere establecer una solución diferente, ligeramente diferente, como la que planteo aquí en esta última parte, que es el beta GLS, que básicamente consiste en que tenemos que encontrar una matriz sigma, la cual va a ser una matriz como de ponderadores. A veces por eso se le llama mínimos cuadrados ponderados, porque lo que va a hacer es incorporar al modelo el problema de la heteroscedasticidad y la heteroscedasticidad la va como a aplanar, entonces va a ser como una especie de un modelo homocedástico a través de esa matriz. La matriz sigma entonces lo que hace es que trata de reconstruir la forma de la heteroscedasticidad que tenemos en nuestro modelo. Bien, ahora vamos a entrar al tema. Entonces,
Voy a empezar corriendo esta línea de código y vamos a ver si funciona bien. Regularmente tenemos problemas con la biblioteca que se llama Linear Models. Vamos a ver si funciona. Regularmente siempre tiene problemas para cargarse y si no, ahorita lo solucionamos. Pues en efecto, no puede cargarse, ¿no? Dice que Linear Model no se puede cargar, o no más bien no lo encontró. Entonces vamos a forzar su instalación. La manera en que lo vamos a hacer es, voy a regresarme a esta línea de código y voy a activar alguna de los dos pip install. Ambos son equivalentes, no obstante, voy a ocupar el segundo y de hecho voy a cambiar la versión. La 4.5 no es tan estable, la más estable según yo es la 4.24, si no mal recuerdo. Entonces voy a utilizar esa versión y le voy a dar run. Y esperemos unos minutos a que se instale. Una vez instalado, al final me va a sugerir que tengo que reiniciar la sesión a través de este botón, ¿no? Esto es equivalente a lo que a nosotros en el Anaconda o el Jupyter Notebook denominamos como reiniciar kernel. Entonces, ustedes se van hasta arriba de su Jupyter Notebook, van a encontrar una pestaña que dice herramientas o kernel. Déjenme iniciar mi Anaconda para poder para poderles decir concretamente cuál es la instrucción y no equivocarme. Bien, entonces, en este caso, aquí le voy a dar le voy a dar decir que sí. Bueno, y en teoría ya podemos ocupar la siguiente línea. Me voy a ir a la siguiente línea y debería funcionar ya correctamente, ¿no? Entonces vamos a esperar a que cargue. Por lo mientras voy a mostrarles cómo sería en el caso de Anaconda, ¿no? En el caso de Anaconda sería, déjenme ubicar perdón, Jupyter Notebook. En el caso de Jupyter Notebook. En el caso de Jupyter Notebook, una vez que ejecutan la línea de pip install, una vez que ejecutan esta línea, tendrían que regresarse aquí a kernel y darle restart, ¿no? Reinician y una vez que ocurre eso, ya pueden continuar con la línea. Este restart es equivalente a lo que yo hice aquí en Colab, lo que le llamamos restart runtime, ¿no? Es exactamente el equivalente. Cualquiera de las dos opciones que utilicen está bien, ¿vale? Y entonces ustedes se dan cuenta, en este momento ya que ejecuté esta línea, ya no tuvo problemas, ¿no? Ya pudo cargar Linear Model. Pues ya tenemos, digamos, la biblioteca Linear Model funcionando o disponible en este momento para nosotros. Bien, ¿alguna duda con este paso? No, profe, todo bien. Vale, buenísimo. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es, de Linear Model, Linear Model tiene muchos ejemplos también sobre los clásicos de libros de texto, ¿no? Entonces, el que ustedes se imaginen de libro de texto que ustedes quieran, regularmente está en Linear Model, ¿no? Si ustedes abren el Green y hay alguna base de datos que no encuentran, entren a la biblioteca Linear Model, seguramente ahí está. Ahí está la base de datos, incluso está el algoritmo o el procedimiento de estimación. Entonces yo voy a ocupar un dataset bien común del libro de Goodrich, que es el caso de esta base de datos que se llama Fringe. Y entonces la voy a llamar a esta base de datos y lo que voy a decir es, quiero que del Linear Model, de los datasets, quiero que importes el archivo que se llama Fringe y lo voy a importar. Y después lo que voy a hacer es voy a imprimir una descripción de los datos que tiene. Entonces digo print del archivo Fringe, quiero que imprimas la característica que se llama desc o dsr, ¿no? Entonces ejecuto esta línea, lo que me va a describir es el dataset, ¿no? Entonces este es el dataset clásico, ¿no? Entonces viene del paper que se llama así, A Simple Estimation for Simulation Models with Sensor Endogenous Ratios. Es de International Economic Review, es el 93. Digo, viejo sí está, tiene 30 años casi. Bien. Y esas son las variables que tiene este set de datos, ¿no? Vamos a hacer, hasta este punto en realidad no he cargado los datos. Lo único que hice fue llamar el dataset. Pero en estricto sentido yo no lo tengo disponible para procesar.
Ahorita lo único que imprimí fueron las características que tiene el dataset. Lo que voy a hacer ahora es, ahora sí, descargarlo o cargarlo a mi sesión de Colab, o en el caso de ustedes, los que están trabajando en Jupyter Notebook, a cargarlo a su sesión de Jupyter Notebook. ¿Y cómo lo hacemos eso? Con esta instrucción, ¿no? Entonces quiero que del archivo que tiene este nombre, quiero que lo cargues, y lo que cargues lo guardes en un objeto que se va a llamar fdata. Y luego imprimo fdata, ¿no? Y así se ve el dataset completo. Ahora sí ya lo tengo en un data frame que ya puedo operar. Vamos, ¿cuál es el problema que vamos a analizar? El problema que vamos a analizar es, vamos a tomar dos variables de este dataset. Las dos variables tienen una característica que tienen un problema de simultaneidad. Como tienen un problema de simultaneidad entre ellas, podemos pensarlo como cuando resolvimos el problema de variables instrumentales. Cuando resolvimos el problema de variables instrumentales, ¿cómo resolvimos el problema de simultaneidad? Fue decir, bueno, vamos a incorporar variables que estén correlacionadas con la variable que creemos que es simultánea o es endógena, pero que no está correlacionada con el término de error. De esa manera lo solucionamos. Ahora, con ecuaciones, con el sistema de ecuaciones, no tenemos que solucionar el problema de esta manera. Lo podemos solucionar de otra manera. Es un problema del término de error asociado con la matriz de regresores. Bien, lo que vamos a hacer es estimar en conjunto las dos ecuaciones y conectarlas a través de su mecanismo de errores y decir que, bueno, como están estimadas de forma conjunta, entonces los errores que pueden estar correlacionadas con la matriz X y que a su vez estaría correlacionada con la variable Y que podría generar un problema de endogeneidad estaría controlado. Entonces, de pasar de un problema como este sistema de ecuaciones que tengo aquí, lo puedo resolver un problema de esta manera, reconociendo que los términos de error contienen información de la otra ecuación. ¿Sí? Por eso se llaman sistemas de ecuaciones aparentemente no relacionados, porque en apariencia, la variable y no está relacionada con la variable y1 no está relacionada con la variable y2. Pero en estricto sentido sí, están relacionados a través de su término de error. Bien, entonces, lo primero que voy a hacer es un caso muy restrictivo de nuestra estimación. Voy a suponer que las variables endógenas en X1 y en X2 son las mismas. ¿Sí? Entonces voy a decir, son las mismas variables, entonces vamos a estimar una ecuación, ambas ecuaciones con las mismas variables independientes. Luego un poquitito más adelante lo voy a relajar, pero ahora voy a empezar de esta manera. Entonces, bien, lo que voy a hacer es primero crear una lista, un arreglo. Acuérdense que en Python los arreglos se colocan entre estos brackets, estos cuadrados, que se va a llamar exoc, y que va a ser igual a los siguientes textos. En este punto son puros textos. ¿Sí? Es el texto que se llama educ o el texto ex, y así hasta el texto main, ¿no? Son puros textos en este punto. Luego lo que voy a hacer es lo siguiente, fíjense. Entonces, voy a entrar al objeto que se llama fdata, y el fdata es el data frame que acabo de importar. Y de ese fdata abro brackets y le digo, quiero que hagas lo siguiente. Lo siguiente que hagas es que hagas un subconjunto de todas tus columnas que tienes y solo te quedes con las columnas que enuncié aquí arriba en el objeto que se llama exoc. ¿Sí? Entonces, en exoc listo todas las variables. Y luego, bueno, los textos más bien, y luego a través de esta siguiente instrucción, lo que hago es filtro. Ahora sí, voy al data frame y tomo las variables que tienen estos nombres. Una forma equivalente de resolver este problema es haber tomado estos textos, tal cual, así como los tengo, sustituirlo aquí por la palabra exoc y haberlo puesto así. Eso es exactamente equivalente. Nada más que lo hago así, solamente porque me ahorra espacio y me permite como visualizar más lo que estoy haciendo. Bien. Luego de que extraigo los datos, o sea, hasta este punto lo único que he hecho es hacer de la matriz completa, solo he extraído algunas columnas. Luego de que hago eso, voy a tomar una función de la biblioteca que se llama statModel. Y le voy a decir, quiero que agregues la constante. Entonces va a agregar una columna de puros ceros. Y eso lo voy a guardar en un objeto que se va a llamar X y voy a imprimir X. Vamos a ver cómo se ve X, ¿vale? Y X se ve de esta manera, ¿no? De hecho, aquí está la constante, ¿no? Agregó la constante y aquí están las variables que le dijimos que seleccionar, ¿vale? Ahora sí, vamos al proceso de instalación, de estimación, perdón. Para el estimar voy a necesitar una nueva biblioteca.
Esta se llama collection. Si tiene problema para instalar, tendrían que ejecutar esta línea. Creo que no, creo que esta funciona bastante bien. Pero vamos a ver, ¿no? Entonces voy a necesitar collections y voy a necesitar de esta, concretamente esta función. Que es una forma de ordenar un diccionario. Bien, ahorita voy a decirles quién es el diccionario, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es crear un objeto que se vaya a fmod data, que va a ser igual a la función. Entonces, en este punto lo que he hecho es como, tengo la función y esa función se le ha asignado un objeto y esta función en este punto no tiene ningún parámetro asignado. Entonces, por eso está este paréntesis abierto y no tiene nada dentro. O sea, en este punto, digamos que la función está ahí disponible. Lo que necesita es que le dé yo información para que empiece a operar, ¿no? Lo voy a hacer en las siguientes líneas, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero, le voy a decir que fmod data va a tener un objeto adentro, como si fuera una columna, piensen así, que se va a llamar HRR, ¿sí? Que son básicamente las horas trabajadas, de acuerdo a la definición que tengo arriba de las variables. Y esta va a ser igual a lo siguiente. Va a ser igual a dependent, que lo que estoy diciéndole es un diccionario que va a tener la palabra que es dependiente y que va a tomar el data frame, la columna que se llama HRR. Entonces lo que estoy diciendo es, toma la columna del data frame que se llama HRR y asignala a un texto que se va a llamar, o a una columna que se va a llamar dependent. Luego otra columna se va a llamar exoc y esa columna exoc vas a asignarle a matriz X. Si se dan cuenta, lo que estoy haciendo es que le estoy dando un diccionario al objeto fmod data, donde le estoy diciendo quién es la variable dependiente y quién es la variable exoc. Y las estoy guardando dentro de esta función fmod data en un objeto que se va a llamar así. Voy a hacer lo mismo para la otra ecuación. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es definiendo mis dos ecuaciones. Por un lado, voy a tener una ecuación para las horas trabajadas y la otra voy a tener para las horas, bueno, para las horas pagadas. Me voy a regresar a la definición mejor para explicarlo de forma más concreta. Aquí en esta HR, ¿no? Son las horas, digamos, pagadas, ¿no? Como tal. Y luego vamos a ocupar también las horas, ¿dónde están beneficios? Aquí está. Las horas, las horas, los beneficios por hora, perdón, y los pagos por hora, ¿no? Eso es lo que tengo aquí. Entonces, si se dan cuenta, lo que estoy haciendo es esto, es creando un modelo de dos ecuaciones. En una ecuación lo que estoy modelando es el pago por hora. Entonces, los trabajadores tienen incentivos a trabajar más en función, digamos de esta manera, ¿no? Que podría tener incentivos a trabajar más en función de cuantas más horas se les paguen, pero también hay un nivel en el cual, bueno, si me pagan muchísimo más, en realidad a lo mejor ya satisfago mis necesidades y ya no quiero trabajar más, ¿no? Entonces, hay un problema de no linealidad ahí en la relación. Y por el otro lado tengo los beneficios por hora. Y los beneficios por hora, los empleadores los ocupan como un mecanismo para atraer a sus empleados a seguir trabajando. No sé, beneficios como vacaciones, beneficios como, no sé, fondos de inversión y demás cosas. Entonces, pero también lo pueden utilizar como un mecanismo para que los trabajadores trabajen un cierto nivel óptimo de horas para la empresa, ¿no? Entonces, digamos que por eso es que este es un sistema como simultáneo, ¿no? Porque tanto las horas el pago por hora puede afectar los beneficios como los beneficios pueden afectar el pago por hora, ¿no? Entonces, es un problema de simultaneidad. Ese es mi problema que voy a tratar de resolver. Entonces, una vez que he asignado los dos, digamos que las dos ecuaciones o los dos modelos a mi fmod data, ahora lo que voy a hacer es decirle qué tipo de mecanismo de estimación va a utilizar. Entonces, una vez que fmod data ya tiene la información de las dos ecuaciones, lo que va a hacer es lo siguiente. Quiero que lo estimes por un procedimiento SUR, ¿sí? Que es de ecuaciones simultáneas aparentemente no relacionadas, ¿no? Simultaneous unrelated, sí, simultaneous unrelated, ¿no? De ecuaciones simultáneas aparentemente no relacionadas. Bien, a ese nuevo objeto lo voy a guardar en una cosa que se va a llamar fmod, ¿no? Y hasta este punto, lo único que he hecho es simplemente hacer el proceso de estimación. Y vamos a hacerlo. Ahora bien, ya lo estimó,
pero no, digamos que como que cargó toda la información, pero no me ha desplegado el resultado porque necesita más información. Bien, ¿qué información necesita? Es uno, le necesito decirle si quiero que haga un ajuste por heterocedasticidad o si no quiero que lo haga, ¿sí? Entonces le voy a decir, no, no quiero que lo hagas. Quiero que hagas un procedimiento común y corriente, mínimos cuadrados ordinarios, sin ajustar por heterocedasticidad. Entonces, bueno, entonces voy a tomar el objeto que se llama fmod y ahora sí, ajustalo o estímalo y considera que el tipo de covarianza es sin ajustar, una estimación simple ya. Y eso quiero que lo imprima. Y lo voy a imprimir. Y aquí está mi estimación, ¿no? La primera parte es la ecuación para los beneficios, perdón, para los pagos por hora y para los beneficios por hora. En este punto, si ustedes se dan cuenta, tengo las mismas variables para la ecuación 1 y para la ecuación 2. ¿Cómo se interpretan los resultados? De la misma manera en que lo hacíamos para mínimos cuadrados ordinarios. Tiene un t-estadístico, tiene un p-value, tiene los intervalos de confianza, límite mínimo y límite máximo, o límite inferior, límite superior para el intervalo de confianza. Tiene un R cuadrado para todo el problema, que sería este R cuadrado. Aquí les dice cuántas ecuaciones consideró, cuántas observaciones. Y ya, básicamente eso es lo que necesitarían ustedes saber para poder interpretar estos resultados. Los parámetros están aquí. El p-value se interpreta como habitualmente lo hacemos, ¿vale? Entonces aquí les dice que no ajustó la varianza, ¿no? Bien. Ahora, el método que utilizó aquí es mínimos cuadrados ordinarios, simple y cómodo, ¿sí? Ahora, aquí va a utilizar un sistema de mínimos cuadrados generalizado. Vamos a ver qué hace. Fíjense, el mínimos cuadrados generalizados que estoy utilizando aquí es básicamente se vuelve un OLS simple cuando le digo que no ajuste por la covarianza. Entonces, ¿cómo sé eso? Bueno, me puedo regresar a la ecuación que había planteado originalmente. Aquí me voy a regresar un poco. Entonces, el OLS va a converger a un mínimos cuadrados generalizados si le digo que sigma no la ajuste. Es decir, si no construye la matriz sigma. Si no construye la matriz sigma, esto es una matriz identidad, por lo tanto se vuelve un OLS simple. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hice abajo, ¿no? Mostrar que pueden estimar por GLS sin necesidad de ajustar la matriz, pero eso solo implica que hicieron un OLS simple. Me voy a ir a los resultados. Y los resultados se interpretarían exactamente igual, de la misma manera que dije anteriormente, ¿vale? ¿Alguna duda hasta este punto? Bien. Lo que voy a hacer ahora es, ¿qué pasa cuando los regresores no son necesariamente comunes? Cuando la matriz, la ecuación 1 tiene unos regresores y la ecuación 2 tiene otros regresores, e incluso dentro de los regresores que tiene cada ecuación, hay un conjunto de regresores comunes. Eso es lo que está simbolizado aquí, ¿no? Entonces, la ecuación 1 tiene como regresores a x1 y a z1. Y la ecuación 2 tiene como regresores x2 y a z2. Pero z1 y z2 en estricto sentido son las mismas variables, por eso las pongo en la misma columna. Entonces, digamos que hay un conjunto de variables comunes y otro conjunto de variables no comunes. Eso es lo que estoy diciendo. Bien, aquí entonces voy a definir entonces dos variables exógenas. Unas variables exógenas para la ecuación de pagos por hora y otra ecuación de ganancias para la ecuación de beneficios por hora. Entonces, estas serían mis variables que explican a la ecuación de pagos por hora y estas serían mis variables que explicarían a mi ecuación de beneficios por hora. Entonces, noten que son hasta la tercera variable serían las mismas. A partir de la cuarta variable diríamos que son diferentes. Entonces, z son estas tres variables y x1 serían estas variables, z2 serían estas variables y x2 serían estas variables. ¿Vale? Bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces voy a tener un x1 y un x2. X1 va a tener del archivo de datos, voy a seleccionar las variables que son para la primera ecuación. Luego del archivo de datos voy a seleccionar las variables para la segunda ecuación y eso va a ser x2. Igual, entonces mis variables, ahora que las defino a través del mecanismo fmod, le voy a decir que esta ecuación va a tener como variable dependiente a esta variable y como variable exógenas a x1.
En la segunda ecuación va a ser esta y sus variables exógenas van a ser x2. Igual va a ser un procedimiento de estimación por ecuaciones aparentemente no relacionadas. Lo voy a ejecutar y como siempre en este punto no he hecho nada, necesito decirle que haga la estimación y va a ser una estimación a través de una matriz no ajustada. El resultado sería este. Si ustedes se dan cuenta, en este punto ya cambiaron los regresores, entonces incluso los efectos van a cambiar ligeramente respecto del modelo anterior. Bien. Puedo utilizar otro mecanismo de estimación muy parecido al anterior. Bueno, déjenme imprimir esto, que es igual un GLS, una estimación GLS, también no ajustada, a través de un proceso iterativo, ¿no? Entonces, y aquí me va a reportar las cuántas iteraciones hizo 5 iteraciones. Bien. Ahora, ¿por qué cambia un procedimiento mínimos cuadrados ordinarios a un procedimiento mínimos cuadrados generalizados cuando le digo que lo haga de forma iterada? Bueno, porque puedo decirle al algoritmo que trate de ajustar cada vez que haga una estimación, trate de ajustar la matriz de varianzas y covarianzas. Entonces la va ajustando cada vez que hace una estimación hasta que conseguir una buena ecuación, digamos, ajustada por heterocedasticidad. Acabó muy pronto en este caso porque simplemente le dijimos que la matriz no se ajustara, por eso fue muy rápido, pero normalmente se tarda más. Bien, ahora hagamos una estimación ya solamente para cerrar esta idea de la siguiente, ¿no? Ahora sí hagamos una estimación de varianzas y covarianzas, pero ajustadas. Y vamos a ajustar el problema de heterocedasticidad. Y voy a utilizar una matriz muy común que se le denomina la matriz de White. Esta es la matriz más común para los procedimientos de ajuste por máxima verosimilitud. Cuando ustedes, sobre todo ocurre mucho a la gente que ocupa Stata, ¿no? La gente que ocupa Stata suele utilizar como errores estándar algo que le llama errores estándar robustos, ¿sí? ¿Y en qué significa hacer errores estándar robustos? Es hacer una matriz de White. Y la matriz de White incorporarla dentro del proceso de estimación. Bien, para nosotros eso significa que nuestra matriz sigma se va a construir de esta manera que la que estoy mostrando aquí. Entonces, sigma va a ser igual a los residuales al cuadrado de cada uno de los individuos, ¿sí? Entonces, aquí tengo los residuales al cuadrado del individuo 1 y el cruce de residuales al cuadrado de cada uno de los individuos con los demás. Entonces, esta es la matriz de White. Si ustedes se dan cuenta, es como toma todos los residuales, los cruza entre ellos, y esa matriz que genera es mi matriz sigma por la que voy a ajustar. De esta manera genero esta idea de robustez en los residuales. Bien, hagámoslo. En teoría, si hago esto, lo que va a pasar es que la varianza se va a hacer más pequeñita. Por lo tanto, la probabilidad de aceptar la hipótesis nula de que el efecto de cada una de las variables es nulo se vuelve más pequeña. Entonces incremento la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, o decirlo de otra manera, incremento la probabilidad de aceptar la hipótesis alternativa de que cada uno de los coeficientes es distinto de cero. Por eso hacemos mecanismos o estimaciones por robustez, porque en realidad lo que queremos es como hacer una forma, la palabra no es artificial, es una forma, ¿cómo decirlo? Como tratar de generar ventajas sobre el proceso de estimación para aceptar coeficientes que no hubiéramos aceptado en otra situación. Entonces vamos, hacemos la estimación y así se verían nuestros estimadores, ¿no? De hecho, si ustedes revisan con cuidado cada uno de estos coeficientes, es muy probable que aquí hayamos aceptado más, hayamos dicho que más coeficientes eran significativos respecto de las estimaciones. Este probablemente sería el que generaría más de ese tipo de situaciones. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta este punto? Todo bien, profe. Vale, ok. Bien. Si no hay dudas, lo que voy a hacer es, voy a empezar a trabajar el tema de estimación por máxima duración. ¿Sí? Bien, voy a cambiar de pantalla en este punto. Bien,
Hoy voy a empezar los métodos basados en verosimilitud. Estos métodos basados en verosimilitud son valiosos porque lo que nos va a permitir es incorporar otros procedimientos de estimación más próximos a la idea de no linealidad. ¿Qué tipo de situaciones no lineales vamos a enfrentar? Son muy comunes o las tienen, pues seguramente las tienen muy más o menos claras en su conocimiento común. Por ejemplo, ¿cuál es el modelo lineal por excelencia que normalmente revisamos? El Probit o el Logit. Es el modelo lineal que regularmente tenemos en la cabeza, ¿sí? Este tipo de modelos no lineales, la única mecanismo que conocemos bien efectivo para estimación hasta este momento es por máxima verosimilitud. Por lo tanto, se vuelve relevante conversar un poquitito sobre lo que voy a hacer ahora. Voy a hacer una pequeña introducción hoy del procedimiento de máxima verosimilitud. Después de que haga esa introducción, entraré ya de lleno a hacer estimaciones de modelos no lineales. Solamente como para tratar de ponerles en el marco de dónde estamos, más o menos como digámoslo de esta manera, como la econometría que nosotros vemos, se puede dividir en dos grupos muy grandes, ¿no? Como que están los modelos lineales y están los modelos no lineales, ¿no? Los modelos lineales se dividen en dos, yo los llamaría como univariados y los multivariados. Y con univariados me refiero a lo siguiente, ¿no? A las clásicas ecuaciones de y igual a x por beta, más epsilon. Estos modelos que hacemos OLS, que vieron en introducción a la econometría, que vieron probablemente un rato en econometría 1 y que debieron haber visto con mucha profundidad en econometría 1 muy probablemente. Y luego están los multivariados, ¿no? Y los multivariados aquí sí hay varios, ¿no? Aquí en quienes tenemos, bueno, tenemos a los paneles, tenemos a los sistemas de ecuaciones, y bueno, y tenemos las combinaciones entre panel y sistemas de ecuaciones, ¿no? Pero en realidad, como les mostré, el panel pues, es un caso particular de sistemas de ecuaciones y podríamos decir que sistemas de ecuaciones, pues la combinación panel-sistemas de ecuaciones en realidad sigue siendo sistemas de ecuaciones. Ahí no cambiaría mucho hasta este punto. Bueno, dentro de los univariados, además de mínimos cuadrados ordinarios, yo agregaría tal vez el método de variables instrumentales, ¿no? Que es un mecanismo alternativo a algunos problemas que tenemos que podemos resolver a veces con sistemas de ecuaciones, pero cuando lo queremos resolver a través de una sola ecuación, ¿sí? Entonces digamos que ese es el mundo de la econometría lineal, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los no lineales? Bueno, los no lineales tenemos de dos tipos, ¿no? Tenemos de los que son de respuesta, vamos a llamarle ordinal. Tenemos los de respuesta no ordinal, o vamos a llamarlo así, no ordinal. Es decir, que el orden no importa. Y tenemos otros modelos que son más asociados con un tipo de censura y truncamiento. Bien. Los modelos de respuesta ordinal son los clásicos, Probit, Logit, ¿no? Pues son los más comunes. Los no ordinales, aquí sí tenemos muchísimos, ¿no? Tenemos modelos Probit y Logit que no son ordinales, no se pueden ordenar, pero que también tienen respuestas múltiples, ¿no? Y tienen respuestas múltiples en que en este punto, a lo mejor el número de respuestas ya no van a ser 2, sino pueden ser 3, 4, 5, las que ustedes quieran, ¿no? En respuesta ordinal sí tenemos, además de que tenemos los de respuesta bivariada, tenemos también respuesta múltiple, pero los vamos a analizar de una forma muy parecida como haríamos Probit y Logit, ¿bien? Entonces, digamos que lo que yo voy a hacer en este punto es voy a empezar con estos amigos, luego voy a pasar hacia estos, y hacia el último voy a meter a estos, a los de modelos de respuesta censurada y truncada. Cuando lleguemos a modelos de respuesta censurada y truncada, se van a dar cuenta que en realidad estos modelos de censura y truncamiento muy probablemente son los más comunes respecto de los que son los mínimos cuadrados ordinarios.
vamos a hacer una revisión de algunos casos en los cuales que pensamos en alguna situación de que eran mínimos cuadrados ordinarios simples, pero que en realidad no lo son. Tienen un problema de censura. ¿Cómo qué casos son? Son, por ejemplo, todos los que ustedes hayan hecho alguna vez una estimación de demanda, en realidad tienen un problema de censura. Por ejemplo, las demandas siempre las pensamos como que son unas rectas o curvas con pendiente negativa. Entonces, es decir, que siempre le podemos asociar un precio a una cantidad o una cantidad a un precio, como queramos verlo. Y siempre pensamos que no se pasan de los ejes, ¿no? Es decir, la gente demanda, entre mayor sea el precio, va a demandar menos, ¿no? Y cuando el precio es cero, pues quiere demandar todo lo que exista, ¿no? Pero en realidad eso no es cierto, ¿no? O sea, hay gente que está en los extremos y que aunque incluso fuera gratis el producto, no demandaría nada. Estaría dispuesto a comprar nada, aún así le pusieras un precio cero al bien. Y por el otro lado también el otro caso extremo, ¿no? Hay gente que no importa el precio que le pongas, estaría dispuesta a comprarte algo así el precio fuera suficientemente grande. Entonces, hacer esta acotación de curvas de demanda a un grupo bien comportado en realidad es pensar de forma limitada. En realidad hay un montón de información en los extremos, de censura de datos, que estamos censurando y que deberíamos incorporar al proceso de estimación, ¿vale? Entonces, ese es mi mapa de hacia dónde voy. Bueno, bien. Entonces, yo voy a empezar hoy con la idea esta de estimación por máxima verosimilitud. Bien, entonces, máxima verosimilitud, espero recuerden un poco de sus cursos de estadística de la facultad. Digamos que dentro de los grupos de estimación de parámetros existen diferentes, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, ustedes seguramente conocieron estimación por método de momentos, estimación por método de máxima verosimilitud, y bueno, en introducción a la econometría les introdujeron el concepto de estimación por mínimos cuadrados ordinarios. Yo les introduje un poquitito del caso de estimación por mínimos cuadrados generalizados. Todos estos procedimientos tienen algo en común. Lo común que tienen es, estamos suponiendo que tenemos un modelo estadístico subyacente, que es de la forma que nos imaginamos siempre que es más o menos así, ¿no? Es decir, siempre nos imaginamos que nuestro modelo estadístico es de la forma y igual a beta 0 más beta 1 x1 más, más beta 2 x2, sí, perdón. Solo para seguir mi notación. X2 sí, y así me voy hasta beta k de xk más un término de error. Siempre pensamos, al menos en econometría, que nuestro modelo estadístico subyacente es este. Entonces, el proceso de estimación consiste en construir un vector teta que contiene a todos estos parámetros, ¿no? Contiene a beta 0, contiene a beta 1, contiene a beta k, y en algunos procedimientos muy sofisticados puede contener incluso a un componente de varianza. ¿La varianza de quién? De los errores, ¿sí? Entonces, a veces esto pasa, ¿no? Que construimos decimos, este es el conjunto de parámetros. Entonces, todos los procedimientos de estimación tratan de encontrar valores aproximados a este vector. Bien, ¿cuál es la diferencia al menos entre el modelo de mínimos cuadrados ordinarios y un modelo basado en verosimilitud? La principal diferencia es la siguiente. En el caso de mínimos cuadrados ordinarios, nunca tuvimos que asumir cuál era la función de distribución asociada al modelo estadístico para poder estimar. Siempre pudimos estimar sin darle una función de densidad, de probabilidad asociada al mecanismo. Siempre dijimos, bueno, esto puede ser una recta, puede ser una curva, puede ser algo, pero podemos estimar por mínimos cuadrados ordinarios sin asumir una función de densidad. La diferencia principal que voy a incorporar ahora que voy a hacer máxima verosimilitud es que voy a asumir que existe una función de densidad condicional. Entonces, mi primer supuesto, y el más importante de ellos, va a ser que voy a asumir que existe una f de y condicional en xy, que es la función de densidad de la variable y condicional en que he observado todas las variables x, ¿sí?
Aquí es donde regresamos a nuestra idea esta de ceteris paribus, es decir, condicional en que todo lo demás permanece constante. Aquí es donde retorna, ¿no? Es decir, mi función de densidad de Y va a ser condicional en que toda la información que está contenida en X ya está dada. ¿Sí? Bien. Ahora, bien, antes de entrar formalmente al problema de verosimilitud, voy a entrar a un ejemplo para ilustrar por qué es importante reconocer que existe una función subyacente de probabilidad. Y mi ejemplo es el siguiente. Piensen en una situación como la siguiente. Imaginemos que tenemos una variable y pelitos, que es una variable aleatoria que voy a denominar latente, en el sentido de que yo no la puedo observar. Es un proceso que está ahí subyacente, que es y que tiene una forma de este estilo, que es una forma común y corriente como nosotros sabemos hacerla, que es lineal, que es xy por un vector teta más un término de error epsilon. Entonces piensen que hay un modelo subyacente por ahí en el mundo que es de esta forma, en la cual epsilon i se distribuye de una forma normal, estándar, 0. ¿Sí? El término de error se distribuye de forma normal. Ahora bien, y supongan que su modelo es latente porque ustedes no pueden verlo, no saben exactamente cuál es el valor de y pelitos. Lo único que ustedes observan es una variable binaria. Supónganse que ustedes solo pueden observar que hay una variable y sin pelitos, y igual a 1 y 0. Y 1 ocurre si la variable aleatoria latente y pelitos es mayor que 0, y 2 si la variable aleatoria latente es menor o igual que 0. Piensen en esta situación. Imagínense que ustedes solo observan una situación como la siguiente. La persona está en el mercado laboral o está fuera del mercado laboral. Solo observan esas dos condiciones. Pero en realidad el proceso subyacente es más complejo que eso. Hay un conjunto de factores, X, Y, que me permiten determinar cómo es que la persona tomó la decisión de trabajar o no trabajar. Por ejemplo, los modelos muy tradicionales de labor suponen que en el caso de las mujeres deciden trabajar o no por el hecho de tener hijos, ¿no? Ahora ya es un poco más complejo que eso, ¿no? Ya no es tan sencillo como eso. Y ese tipo de modelos asumían que el número de hijos podía determinar que hubiera o no mujeres en el mercado laboral. Entonces observabas que la mujer trabajaba o no trabajaba en función del número de hijos, ¿no? Pero otra vez, ustedes solo observan la respuesta. En estricto sentido no saben cuál es el verdadero valor de y pelitos, sino solo observan la respuesta 1 o 0. Este es el modelo subyacente, ¿no? Bien. Ahora, este tipo de modelo es no lineal, si se dan cuenta, porque yo tengo una respuesta que es 1 si ocurre esto y 0 si ocurre esto. Más lineal, más no lineal que esto no puede haber, ¿no? Porque el supuesto de linealidad del modelo clásico asume que es lineal en parámetros, pero en este punto no puedo ver eso, ¿no? Aquí no hay una linealidad. No puedo ver claramente que teta esté lineal a la respuesta. No hay manera de ver, ¿va? Entonces, ¿cómo puedo solucionar este tipo de problemas? Bueno, la forma en que lo puedo solucionar es la siguiente. Puedo pensar en términos de probabilidad. Es decir, como no puedo observar concretamente la respuesta o el efecto que tienen cada uno de los factores sobre la decisión, entonces voy a aproximarlo con una probabilidad. Entonces me puedo preguntar por la siguiente probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que la variable y sea igual a 1? ¿Sí? Bueno. Según mi modelo que yo planteé aquí arriba, bueno, esto debería ser igual a la probabilidad de que la variable y pelitos sea mayor que 0. ¿Condicional en qué? En que he observado toda la información de X. ¿Sí? Entonces, esto es cierto. Siempre pasé en un modelo de probabilidad y igual a 1 o un modelo de probabilidad de la variable y pelitos mayor que 0. Bien, voy a tomar cómo es la forma funcional de y. Y yo dije que era de esta forma.
Entonces voy a utilizar esta forma para ajustar mi de aquí abajo, ¿no? Entonces, esto es igual a la probabilidad de que xi por teta más epsilon i sea mayor que 0 condicional en xi. ¿Sí? Simplemente lo que hice fue sustituir quién era y. Bien, ahora. Esto entonces se puede ver como la probabilidad. Voy a despejar epsilon, perdón, voy a despejar xi del otro lado del signo de mayor que. Entonces va a quedar la probabilidad de que epsilon i sea mayor que menos xi por teta condicional en xi. ¿Sí? Bien. Ahora, esto en realidad, ¿cómo puedo estimar esta probabilidad? Bueno, pues está más o menos sencillo, porque en realidad yo sé que estas amigas se ven de esta manera. La probabilidad de que epsilon i sea mayor que menos xi por teta condicional en xi se puede ver como la integral, porque yo sé que epsilon i es una normal estándar, se puede ver como la integral desde menos xi por teta hasta infinito, porque es el dominio de la normal estándar va desde menos infinito hasta infinito. Entonces me estoy tomando un subconjunto del dominio, que nada más es desde menos xi teta hasta infinito, de la función de densidad de epsilon i condicional en xi, por diferencial de epsilon i, porque esa es la variable de interés, ¿no? De epsilon. Entonces, esta es mi integral. Así es como puedo calcular la probabilidad, ¿sí? Es una normal estándar. Ahora, yo sé, aquí hago un pequeño paréntesis, yo sé que como es una función de densidad, entonces lo siguiente tiene que ser cierto. 1 es igual a la integral desde menos infinito hasta infinito de la función de densidad de epsilon i condicional en xi diferencial de epsilon i. Es una función de densidad, entonces la integral sobre todo el dominio debe ser igual a 1. Esa es digamos, es la característica principal de las funciones de densidad. Ahora, esta función de densidad, entonces la voy a particionar en dos grupos. El primer grupo de integral va a ser desde menos xi por teta hasta infinito, de f de epsilon i condicional en xi diferencial de epsilon i. ¿Sí? Ahora bien, como la particioné, si se dan cuenta, esta primera partición corresponde a esta probabilidad. Tramposamente eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces tomé esta partición y la estoy poniendo aquí. Entonces lo que sigue ahora es, voy a agregarle a la integral lo que falta de la partición. ¿Y quién es lo que falta de la partición? Ah, bueno, lo que falta es lo que iba desde menos infinito hasta menos xi por teta de f de xi, perdón, de f de epsilon i condicional en xi diferencial de epsilon. Entonces lo que hice fue particionar la integral en dos grupos, en dos tramos, ¿sí? Eso es lo único que hice. Ahora bien, como es una función de densidad y es una función de densidad normal, entonces yo puedo reexpresar esto en términos de símbolos, ¿no? En símbolos de quién, de la normal estándar. Y si ustedes se acuerdan de su curso de estadística, ustedes seguramente utilizaron como notación que a la primera integral le podemos llamar como simplemente bueno, podemos reajustar esto. Bueno, creo que ni siquiera sería necesario. Bueno, sí podemos hacer un ajuste, porque a algunos de ustedes les puede generar conflicto el hecho de que esta integral que tengo aquí, que va desde menos infinito hasta infinito, podrían decir, bueno, está medio rara. No, creo que sí es directo. O sea, más o menos debe quedarles claro que a ustedes que la primera integral que tengo aquí es el complemento de la segunda, ¿no? Pero esta segunda integral que está aquí, en realidad es como una especie de función de densidad. Voy a acomodarlo de la siguiente manera. Entonces, la segunda integral se puede ver como la función acumulada de la normal de toda la información que se acumula hasta menos xi por teta. Sí, es decir, toda la acumulación de la función de densidad desde menos infinito pasa la curva hasta el punto donde está menos xi por teta. Eso es todo lo que se acumula y eso es lo que tengo en esta ecuación.
Ahora bien, esta es la segunda integral. La primera integral, entonces, por complemento, debería de ser igual a 1 menos todo lo que se acumuló hasta la parte anterior, que era menos xy por teta. Ahora bien, como esta amiga es simétrica, entonces yo puedo tomar la integral desde menos infinito hasta menos xy, o a la inversa, de infinito hasta xy. Es una función de densidad simétrica. Lo voy a poner aquí abajo. Entonces, como la normal es una amiga que se ve de esta manera, entonces el primer grupo, este grupo que voy a subrayar en azul, esta primera expresión, perdón, bueno, la que está subrayada en azul, se puede ver como la integral que se forma desde menos infinito, es decir, desde este punto, vamos a pensar que aquí está el 0, hasta menos xy por teta. Entonces, toda esa integral representa esta área. Pero esta área la puedo ver de forma simétrica del otro lado. Es todo lo que viene desde infinito hasta el inverso de este, que sería el positivo, que sería xy por teta. Entonces, sería toda esta área. ¿Sí? Entonces, digamos, dicho de otra manera, esta expresión que está aquí arriba la puedo ver como 1 menos teta que se acumula perdón, ahora ya no sería negativo. Sería simplemente como 1 menos xy por teta más esta navecita Star Wars de xy por teta. Y si ustedes se acuerdan, originalmente mi problema era que esto era simplemente igual a lo siguiente. Esto es igual a la probabilidad de ¿quién? De que y sea igual a 1 más la probabilidad de que y sea igual a 0. Por lo tanto, lo que he mostrado hasta este punto es que mi modelo subyacente, este modelo subyacente que describí aquí al inicio, se puede reexpresar en términos de probabilidad. En términos de probabilidad a través de una normal estándar, ¿no? Por el supuesto que hice de cómo se distribuye epsilon i. Ahora bien, son eventos independientes. Eso es lo interesante de esto, ¿no? Entonces, como son eventos independientes, entonces los puedo modelar, puedo pensar entonces que en la función de densidad conjunta de ambos eventos se debería de ver de la siguiente manera. Solamente tengo un pequeño error aquí abajo, ya me di cuenta. Que este es al revés. Este es el de 0 y este es el de 1. Perdón, aquí tiene un error. 0 y este es el de 1. Bien. Entonces son dos eventos independientes. Entonces la función de densidad conjunta, entonces, este es un problema Bernoulli. Si lo vemos de esta manera. Tengo la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso. La probabilidad de éxito es que sea 1 y la probabilidad de fracaso es que sea 0. Ese es un evento Bernoulli. De los más sencillos que vimos alguna vez en estadística. Ahora, visto estos eventos Bernoulli, ¿cómo es la función de densidad para los eventos Bernoulli? Es decir, ¿cómo es la función de densidad de y condicional en xy? Condicional en que ya demostré que esto converge a una expresión Bernoulli. Bien, pues eso fácilmente es la probabilidad de que y sea igual a 1, condicional en xy, por la probabilidad de que y sea igual a 0. Ahora bien, pero esto no se puede quedar así porque ocurre uno u ocurre otro. No pueden ocurrir los dos en conjunto. Bueno. Entonces, ¿cómo garantizo de que sobreviva una de las dos probabilidades? Fácil. Si le pongo aquí elevado a la y este elevado a 1 menos y, ya está. Cuando y vale 1, la única parte que va a sobrevivir es esta. Cuando y vale 1. Cuando y vale 1, este de aquí se va a hacer 0, porque va a ser 1 menos y, va a ser la probabilidad de elevado a la 0, y eso va a ser igual a 1. Entonces, esto va a quedar únicamente este amigo. Cuando y es igual a 1, ¿no? Eso es cuando y es igual a 1, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando y es igual a 0? Bueno, pues el que va a sobrevivir es este amigo, porque esto es cuando y es igual a 0, entonces esto va a valer 0, esta probabilidad va a ser algo elevado a la 0, va a ser 1, entonces el único que va a quedar es este. Entonces, esta función de densidad parece que funciona. Bien. Es una función de densidad del tipo Bernoulli.
que también puedo expresar entonces en términos de como lo había puesto arriba. Esto era xy por teta elevado a la y, que multiplica a 1 menos este amigo, que multiplica a xy por teta elevado a la 1 menos y. Y este es mi modelo, digamos, mi función de densidad que puede expresar mi problema de bivariado. Más que bivariado, mi problema de dos posibles resultados. 0 o 1. Bien, este es un ejemplo muy particular. Lo voy a generalizar y la generalización se va a llamar Probit. ¿Vale? Pero esto solamente era un ejemplo motivacional. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta este punto? No, profe. Ok, buenísimo. Aquí le voy a dejar por hoy. La siguiente clase voy a entrar al marco general del proceso de estimación de máxima verosimilitud y muy probablemente vamos a empezar con el primer modelo que es el Probit. ¿Vale? Bien. Pues bueno, muchachos, chicas, nos vemos el miércoles.